Hola, hola, bienvenidos nuevamente a este espacio. Hoy vamos a hablar un poco de introducción a la geometría. Vamos a plantear algunas actividades que tienen que ver con pensamiento geométrico referentes a los conceptos de áreas y o superficies. Cuando hablamos entonces de medidas, una de las medidas que tiene que ver con las figuras planas tiene que ver entonces con el área. Reconocíamos nosotros cuando veíamos polígonos y habíamos hecho ya un estudio de estos mismos que la medida externa de esos polígonos la haríamos entonces alrededor de una connotación denominada perímetro. En este caso nos interesa hacer la medida interna exactamente de lo que delimita ese perímetro. Esa medida interna la denominamos área y esa medida naturalmente entrega valores en dos dimensiones. Cuando hablamos de dos dimensiones es decir que nos van a dar resultados en metros cuadrados, en centímetros cuadrados y así sucesivamente porque estamos hablando del área de una superficie. Entonces tenemos en este caso un triángulo que tiene una base y que tiene una altura. Entonces la fórmula para calcular esa área va a ser base por altura sobre 2. Es estructuralmente pues un tipo de fórmula muy utilizada. Ya en este ejemplo, donde tenemos este triángulo que tiene una altura de 3 centímetros y una base de 4 centímetros, al aplicar entonces en este caso la fórmula área igual a base por altura dividido 2, vemos entonces que la correspondencia de la base, que es 4 centímetros, y la altura, que es 3 centímetros, entonces nos permiten calcular dicha área. Daría 4 por 3 daría 12 centímetros al cuadrado, porque 4 por 3 da 12 como tal, y centímetro por centímetro da centímetro al cuadrado. Esto es de los conceptos algebraicos que hemos venido trabajando también en otro tipo de asignatura. Te daría 12 centímetros al cuadrado dividido 2, hacemos la respectiva división, o sacamos mitad y mitad y nos daría como resultado 6 y aquí me quedaría entonces al cuadrado. Ese sería el área entonces que estaría ocupando la parte interna de esta superficie, en este caso pues de este triángulo. Otra figura geométrica interesante es el cuadrado, donde el cuadrado ustedes saben que está conformado por 4 lados. Sencillamente la fórmula para calcular el área es decir, colocamos L al cuadrado, o sea el lado al cuadrado, y un ejemplo de ellos lo tenemos acá. Tenemos un área tenemos un cuadrado que tiene un lado de 3 centímetros, ¿sí? Y lo que queremos es calcular su área. Entonces la fórmula para el área es lado al cuadrado. Lo que hacemos es elevar esta medida longitudinal al cuadrado, daría 3 por 3 daría 9 y centímetro al cuadrado daría centímetro al cuadrado. Quiere decir de que la medida interna de esta superficie, ¿cierto? En este caso esta figura plana que es un cuadrado, sería entonces 9 centímetros al cuadrado. Con respecto ya a otra figura geométrica muy utilizada, tiene que ver entonces el rectángulo y cuya fórmula entonces para calcular el área, que nuevamente le responde la parte interna, ¿sí?, de esa figura, entonces es base por altura, ¿sí? Vemos entonces la base, naturalmente la parte más larga del rectángulo y la altura pues la más corta. Nuestro ejemplo entonces dice que tenemos un rectángulo que tiene una altura de 2 centímetros y una base de 4 centímetros, donde al aplicar la fórmula área igual a base por altura, colocamos los valores correspondientes, en este caso 4 centímetros y 2 centímetros, multiplicamos 4 por 2 daría 8 y centímetro por centímetro daría centímetro al cuadrado. Entonces la parte interna de este rectángulo, entonces de forma métrica más bien, mide entonces 8 centímetros al cuadrado. Seguidamente tenemos una figura geométrica muy conocida también que es el rombo, y este pues ya presenta una estructura un poquitico más elaborada, que tenemos entonces dos diagonales que son las líneas que atraviesan definitivamente de lado a lado nuestro rombo. Tenemos entonces la denominación de ellos diagonal mayor y diagonal menor. La diagonal mayor fue la que traza más el lado más largo y la menor fue la más corta. La fórmula para calcular el área de ese rombo entonces sería D por D, donde tenemos diagonal mayor por diagonal menor dividido 2. Aquí el ejemplo nos muestra que nuestro rombo tiene una diagonal menor de 3 metros y una diagonal superior o mayor más bien de 6 metros. Al utilizar la fórmula área igual a D por D, es decir, diagonal mayor por diagonal menor dividido 2, daría 6 metros, que es la diagonal mayor, por 3 metros, que es la diagonal menor, daría en ese caso 10 dividido 2. Diría en ese caso entonces 18 metros al cuadrado, porque 6 por 3 18 y metro por metro al cuadrado. Al dividir entre 2 entonces daría 9 metros al cuadrado. Con esto vamos terminando entonces la introducción a este pequeño video de figuras planas y su cálculo de su área. Pero entonces ya en otro video vamos a tratar el tema del trapecio y también del círculo. Vamos entonces a colocar como actividad extracurricular el cálculo de esas áreas, tanto de un triángulo, de un cuadrado y también en este caso de un respectivo rectángulo. Que estén muy bien y tengan buen día.